Muy buenos días, amantes de la vida. Soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Hoy con uno de mis mentores, el doctor Vicente Arráez. Vamos a buscarle a ver si está por estos lares. Esperemos a que la reciba y se una a este directo. El doctor Vicente Arráez, médico intensivista, cabeza de una unidad de cuidados intensivos por un largo tiempo. Ahora, presidente de la Fundación Meta Hospice. Vamos a ver si Vicente se conecta. Ya le he enviado la invitación. Cosas del directo. Y hablamos con él del documento de voluntades anticipadas, de la importancia de la herramienta que es en el proceso de morir. Esperamos que se una. Estoy mirando por WhatsApp porque me dicen que ya está. Me dice que no puede unirse. Recordar que se tiene que unir a través del teléfono móvil, por favor, porque puede ser que estéis tratando de hacerlo a través del ordenador, del ordenador de sobremesa. Vicente es presidente de la Fundación Meta Hospice, con la que yo he tenido el placer de formarme como experta en el proceso de acompañamiento, en el proceso de morir. Fue una experiencia muy bonita, un año de formación con magníficos profesionales. Vamos a ver, están avisando de la llegada. Y bueno, Vicente va a ser parte de este espacio en el que estamos favoreciendo que toda la población hispanohablante tenga información suficiente para tomar decisiones antes de que sea tarde, porque ese momento en el que nos desconectamos de la conciencia y de la posibilidad de decidir es en ocasiones súbita. Así que vamos a ver, ¿hay alguna dificultad? Está conectando, perfecto. Bueno, en cualquier momento estar aquí son cosas del directo, nos rendimos y confiamos y sabemos que lo que vamos a recibir va a ser tan valioso que por supuesto que vale la pena, vale la alegría, la espera. Vamos a cambiar las palabras porque el poder de la palabra es magnífico y definitivamente vale la alegría, la espera y tener a Vicente aquí para que nos ofrezca su experiencia y con muchísima generosidad su sabiduría. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Vamos vale, invitamos a Vicente, ya está en camino. Y por aquí va a aparecer Vicente Arráez en cualquier momento. Ahora sí, muy bien. Ya, vale, ha costado. Bueno, ha costado, pero las cosas buenas se hacen esperar y ya está. Nos rendimos y confiamos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, pues sin parar, haciendo una cosa detrás de otra. Y encantado. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, porque sé que no paras y abrirnos este huequito, esta ventana en casa, está bien para darle información a la gente, tu experiencia, tu generosidad, y que la gente tenga suficiente conocimiento para que tome decisiones a tiempo. Pues de eso se trata, es comprender la importancia que tiene el expresar los valores que uno tiene durante esto que llamamos vida, para, por un lado, pues saber que uno ha decidido lo que quiere con una reflexión profunda, y por otro lado, pues liberar a todas las personas de alrededor de tener que tomar decisiones en momentos difíciles. Si uno ha expresado y ha dejado claro sus valores,
va a facilitar mucho que las personas que nos van a acompañar en esos momentos que llamamos de transición, en la crisis entre la vida y lo que llamamos morirse, pues van a poder estar a otras cosas, no tratando de sustituirnos, tratando de con todo el cariño de tener que decidir por nosotros. Así es que ahora es el momento. Muy importante. Vicente, has dicho algo muy valioso y es justamente el tener en cuenta los valores. ¿Y quién mejor que uno mismo para conocer cuáles son los suyos propios? Porque creo que dentro de esas cosas que no nos sentamos a hablar habitualmente, y ya no hablo del morir, hablo de cuáles son mis valores, cuáles son mis principios con la familia, con los seres queridos, incluso con los amigos. No nos sentamos a decir, bueno, ¿y en qué fundamentas tú tu vida? Lo primero que uno tiene que hacer es una introspección para poder reconocer cuáles son las prioridades. A veces, si no nos paramos de verdad a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que, sobre todo lo que no nos gustaría en un momento, si no nos paramos es difícil hasta reconocer cuáles son nuestros valores. Como todo, tomar conciencia de hacia dónde vamos, de cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestros vínculos, porque siempre hay que abordar nuestros valores sabiendo que somos parte de un entramado, de una red en que pesa muchísimo los vínculos que hemos ido estableciendo a lo largo de la vida. No es solo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino en qué contexto las cosas, las crisis que van a suceder, también van a implicar a los demás. Y en ese sentido, reflexionar sobre nuestra parte, pero vincularla a todos los aspectos familiares, sociales, de amistades, es algo tremendamente valioso para todos, porque además cuando abordamos nuestra introspección y reflexionamos con alguien cercano, también va a hacer que quien está cerca pues tenga que reflexionar sobre las mismas situaciones, sobre las mismas crisis, sobre el significado de la vida, y eso creo que permite desnudarnos, conocernos y compartir mucho más profundamente lo que somos. Vicente, al hilo de lo que estás diciendo, ¿tú consideras que tenemos valores para diferentes aspectos de nuestra vida? Para la amistad, para la familia, para el trabajo. ¿Hay uno fundamental o, en este caso con lo que estamos hablando, para la salud? ¿Tenemos diferentes estándares de valores y principios dependiendo del aspecto en el que nos estemos moviendo? Quizá tenemos diferentes visiones, probablemente no diferentes valores. A cualquiera que le preguntemos probablemente pues tenga un valor acerca de cómo abordar el sufrimiento, de cómo entender las relaciones, de cómo darle un sentido a la relación, al amor. Lo que luego cambian son visiones concretas sobre detalles. No es la misma visión, pongo algo muy crudo, si tienes un momento un cáncer de páncreas, como si te has quedado ciego o vives en soledad o tienes que abordar la relación con niños o no tienes trabajo. O sea, cada una de esas visiones ante las cosas tiene que ver mucho con, además, cómo ha crecido uno, cómo ha desarrollado uno su papel en el mundo. Quizá la visión, si tú tienes una buena posición social, tienes un buen trabajo, tienes recursos, pues hay cosas que las vas a ver de otra manera, con otras prioridades de si estás en el paro, no tienes dónde vivir, tienes dificultades para comer. Lógicamente Hay escasez. las visiones son distintas y en un momento pesa más lo que tiene que ver con la supervivencia y todo lo relacionado con ese aspecto que con otro nivel en que tienes resuelto algunos temas. Y en eso siempre
desde donde estemos, un valor esencial, creo que, y que debe ser transversal y común, debe ser el respeto. El respeto. Entender que las últimas voluntades tienen que ver con nuestra libertad, pero nuestra libertad siempre debe estar relacionada también con el respeto a la libertad de los demás. No podemos decidir por otros y al mismo tiempo cuando decidimos lo que queremos lo debemos hacer también desde el respeto y el respeto a quien está a nuestro alrededor. No Vicente, en puede. ese proceso deliberativo de llegar a tener claro esas instrucciones previas, esas últimas voluntades, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo favorecer a la gente y motivar a la gente que nos está viendo ahora o más adelante en empezar a tomar decisiones sobre eso que no se quiere hablar? Porque claro, si no hablamos de que nos vamos a morir, pues de cómo nos vamos a morir, ya el asunto se puede poner un poquito más complicado. ¿De qué manera en estos años de experiencia, que son vastos, has encontrado tú algún apartado que digas, tocando este punto podemos comenzar a tirar del hilo? Siempre hay una oportunidad que va a surgir de cualquier conversación, siempre va a haber una situación a la hora, por ejemplo, de hablar de alguien o de algo habitual, de quejarse del sistema sanitario, de que no tengo información, de que fíjate que situación tan difícil porque le siguen poniendo quimioterapia, porque no la atienden hasta dentro de 2 años. Cualquiera de esas situaciones nos permite hacer una pregunta. ¿Tú tienes claro lo que no querrías que ocurriera o lo que querrías que ocurriera? Porque son dos preguntas complementarias, pero a veces tenemos mucho más claro en este momento lo que no queremos que lo que queremos, porque lo que queremos suele estar idealizado. Lo que no queremos puede ser algo mucho más directo a la hora de abordarlo. Sé que no quiero, en términos generales, alargar mi vida innecesariamente cuando la enfermedad, todos podríamos estar de acuerdo con eso. Perdóname que te pare porque es que acabas de tocar un punto que para mí es como abrazaría todo lo que posiblemente sería más sencillo en un documento de voluntades anticipadas. Pero claro, iríamos a la interpretación de si en un documento de voluntades anticipadas yo puedo resumir el, por favor, no extendáis mi vida, si mi vida no va a tener las condiciones de autonomía que tenía anteriormente. Entonces, ahí se pone como en choque la interpretación del médico, la interpretación de la familia, la interpretación, pero realmente pensamos, o yo pienso, esto es una opinión personal, que el facultativo va a tener más visión de hasta dónde mi vida va a ser absolutamente limitada si siguen dándole cuerda a algo que ya no tiene vida. Hay maneras de expresarlo que lo facilitan para que se entienda bien. Entonces, yo puedo decidir que no quiero mantener medidas de soporte vital cuando la probabilidad de supervivencia es mínima o las condiciones en que podría sobrevivir son de alta dependencia y sin garantías suficientes de volver a mi estado previo. O sea, lo puedo definir bastante bien, con lo cual lo que elimino es el mantenimiento de las medidas de soporte vital cuando la probabilidad, y siempre cuando hablamos de probabilidad, es porque nunca puede haber certeza. Pero sí que estoy planteando algo que facilita cómo gestionar las medidas para el profesional que puede aplicar esas medidas que van a alargar. Y siempre hay que ser conscientes de que puedo cambiar esa decisión en cualquier momento. O sea que esto, por un lado, es algo que yo puedo cambiar, pero no pueden cambiar los demás.
los ¿no? demás. Y eso es fundamental de entender. Y aquí el mensaje es para la familia. La familia puede transmitir, pero nunca decidir por. Decidir. Y eso es fundamental. Igual que en las decisiones de en qué momento la probabilidad de supervivencia o de recuperación es baja, hablamos de probabilidad, pues los médicos se tienen que apoyar en este momento, nos tenemos que apoyar en el conocimiento científico que hay a nuestra disposición y aplicarlo, aplicarlo. Entonces, digamos que los márgenes, si sabemos que una patología en este momento pues tiene una supervivencia de el 5%, puedo tener ese umbral, pues mis decisiones están con arreglo a ese umbral según la bibliografía científica actualizada. Esto no significa que dentro de 10 años haya cosas que se hayan modificado, con lo cual mis últimas voluntades ahora son para este momento y siempre desde un punto de vista dinámico, si las cosas cambian, pues vamos a tener que revisarlas periódicamente y también por cómo yo voy cambiando. Probablemente unas últimas voluntades de alguien con 25 años, pues si es que se las plantea, porque a esa Sí, edad, principalmente. pero a esa edad pues se puede plantear todavía que es inmortal. Pero hay situaciones en concreto, por ejemplo, pues un accidente de tráfico que te deje con lesiones severas y con una recuperación poco probable o con probabilidad de un nivel de daño y de dependencia elevado. Pues uno puede tener claro que yo no querría vivir si tuviera, ¿qué te digo yo?, una lesión que me deje conectado a un respirador y en una cama sin movilidad. Pues quien tiene que poner el respirador sabe que en ese momento la decisión es no mantener el respirador. Y eso no es eutanasia. Creo Qué que es, bien que lo estás diciendo porque hay ese choque de ideas entre dónde estamos iniciando a avanzar el proceso de morir. ese es un punto importante, porque la eutanasia abre otro campo y es otra discusión distinta. O sea, la eutanasia no podría constar de una manera en las últimas voluntades porque necesita para solicitarla que seas consciente y que seas tú quien toma la decisión. Correcto, de Entonces, acuerdo. entonces yo no podrías escribir quiero que se me aplique eutanasia porque eres tú quien tienes que hacer una serie de trámites, estar consciente y mantener además la voluntad de la eutanasia durante un mes hasta que se te pudiera aplicar. Entonces, por ejemplo, no vale decir quiero que me apliquen eutanasia. Uno lo puede decir genéricamente y vale más como mensaje para la familia si en un momento tú la pides que para que en últimas voluntades tú puedas hacer constar que quieres que se te aplique eutanasia. En principio, Volvemos al término, a lo que acabas de decir, por favor, Vicente, porque me parece interesantísimo y de muchísimo valor. Yo en mi documento de voluntades anticipadas he dicho que acepto y que quiero la ayuda para morir en un punto X de mi enfermedad. En ese momento, cuando se va a dar comienzo a esa primera solicitud, yo tengo que estar en pleno uso de mis facultades mentales para en 15 días retornar a esa... es que la tienes que pedir tú. La eutanasia es una petición personal, no la puede Aunque esté pedir. escrito en el documento, debo solicitarla yo mismo. Tienes que pedirla porque hay un trámite con una valoración de un equipo y con unos ritmos que requiere incluso que haya una valoración psicológica de tu estado para pedirla, para que no haya inducciones y para que puedas valorarla más allá de las influencias que uno pueda tener en un momento concreto. Entonces, Es que es muy importante que siempre decimos que tiene que ser libre e informado, por lo tanto entiendo perfectamente lo que estás comentando tú, que es que tú mismo, que la persona, el individuo, sea el que lo solicite y lo rectifique y lo reconfirme con el tiempo que la ley lo marca. exactamente. Tú puedes pedir en tu documento de últimas voluntades, puedes
hablar de que en una situación de enfermedad en situación terminal tú puedes solicitar la sedación paliativa, porque puedes, al mismo tiempo que pides que no se te prolongue, pides que en un momento pues se pueda hacer la sedación paliativa, que no es la eutanasia. La sedación paliativa es una ¿Puedes decisión hacer que la en un explicación de momento... la diferencia para que las personas que no hayan visto esa diferencia anteriormente la conozcan hoy? Claro, la sedación paliativa es simplemente ponerte una dosis específica de fármacos para evitar el sufrimiento, que incluye entre los posibles efectos secundarios que haya una depresión respiratoria que en un momento, pues como evolución de la enfermedad, pues te permita morir sin sufrimiento. La causa es la enfermedad y la intervención es solo para evitar el sufrimiento y no para provocar la muerte. La eutanasia es siempre poner un tratamiento específico para provocar la muerte con los fármacos que se utilizan. Entonces, estos dos conceptos tienen que ver absolutamente con cuál es la intención de lo que se hace. La sedación siempre tiene la intención de evitar el sufrimiento, asumiendo los posibles efectos secundarios. La eutanasia siempre es la utilización de un fármaco para provocar la muerte. En la sedación, Vicente, al mismo tiempo que se está paliando el sufrimiento y el dolor, ¿se permite la relajación del ser para que pueda morir tranquilamente? O sea, hay un proceso, se adelanta la muerte natural en ese proceso de que el cuerpo se relaje del sufrimiento y el dolor. La intención no es Sí, no, adelantar. no que sea la intención, sino que sea de una forma natural, que en esa relajación del cuerpo de sufrimiento y dolor ya es rendición. Se asume que el cuerpo en ese momento lo que va es a disolver las conexiones con el medio que te rodea. Entonces, en la sedación lo que se va a producir, en esa sedación terminal, lo que se va a producir es una entrada progresiva en un sueño del que no te vas a despertar. En ese sentido, incluso, pues, podemos hablar de cuál es el nivel de la conciencia que no está localizada en el cuerpo. Háblanos de eso, Vicente, porque yo sé que para ti esto es un tema especial y puedo considerar experto en la materia, y es muy bonito apartarnos un poco de lo que es la parte corporal para meternos en esa parte más espiritual, más de conciencia, más Bueno, etérea, por decirlo de alguna manera. desde mi punto de vista, la conciencia que no está localizada en el cuerpo no se va a ver afectada por ningún fármaco. Y en eso, bueno, pues hay bastantes experiencias, hay todavía científicos que lo rechazan, pero todo apunta a que la conciencia es una dimensión de la que formamos parte y de la que venimos y a la que volvemos, y que en esta dimensión que llamamos vida, pues construimos la realidad a través del cerebro y la mente. Y todo lo que es la experiencia. O sea, vivimos conscientes con ese, y vivimos a lo largo de la vida acumulando experiencias. Todas estas experiencias nos conectan con ese nivel en el que no hay dualidad que llamamos conciencia, y que en sus manifestaciones es lo que en esta vida pues podemos hablar a través de nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros aprendizajes, todo en esta dimensión. Cuando morimos, todo esto, toda esta dimensión se disuelve, y se disuelve en esa conciencia de la que tenemos referencias de forma fragmentada con
momentos concretos de nuestra vida, con experiencias específicas que podemos vivir como experiencias de no fragmentación, de no dualidad. Entonces, el morir siempre es una etapa en esa transición en que se conecta directamente con ese estado de conciencia global. Y al mismo tiempo, Me estás haciendo asociar a la conciencia viva dentro de un cuerpo que está muriendo. cuando un cuerpo está muriendo, lo que está disolviendo es todo lo que tiene que ver con las construcciones de la mente y de esta realidad, y poco a poco lo que va entrando en esa dimensión liberada y no dual que llamamos conciencia. ¿Qué recomendación le podemos hacer a la comunidad, a la gente que nos ve hoy o que nos vea mañana, de qué hacer cuando un familiar está muriendo y ya para ellos no está consciente, porque está sedado, porque lo ven dormido? ¿Cuál debe ser esa posición frente a ese ser que está a punto de morir? Bueno, conectar no desde la razón ni desde la mente, sino desde el amor. Quienes nos toca estar cerca de una persona en su proceso de morir, un elemento clave es no tratar de modificar lo que está ocurriendo, no tratar de influir en nada. Y en eso es confiar absolutamente que todo lo que está ocurriendo está bien. Todo está ocurriendo como tiene que ocurrir. Y nuestro papel es no tratar ni de manipular, ni de influenciar, ni de proyectar. Y ahí donde la conexión va a ser más auténtica y más profunda es conectar con el vínculo del amor. El amor es la conexión que le da sentido a acompañar ese momento, que nos recuerda nuestra impermanencia, que nos permite estar cerca, integrando todo lo que la persona que se va nos deja, y en ese punto saber cuál es nuestro sitio. Nuestro sitio aquí, para continuar, probablemente se enriquezca mucho desde el amor con el mensaje que nos deja quien se suelta disolviendo los vínculos, porque el amor es algo transversal, que el amor es permanente, el amor no se disuelve. Vamos a seguir viviendo la experiencia del amor enriquecida permanentemente con lo que hemos experimentado con quien en este momento pues hace su proceso de transformación y de trascendencia. Bueno, familia, estamos en Hablando de Voluntades Anticipadas con el doctor Vicente Arráez y estamos aprovechando su sabiduría y su experiencia para hablar un poquito de todo eso que nos permite tener el conocimiento y la información para tomar decisiones. Vicente, ¿cómo morimos habitualmente? Te quiero decir, para que la gente sepa y no se preocupe en exceso de que todo lo que está pasando es lo que tiene que pasar y no tenemos que sobresaltarnos ni tratar de cambiarlo, como tú muy bien mencionabas. ¿Cómo se muere? La parte difícil de morirse es la que continúa en esta vida. Y hay cosas a las que no hay que tener, que no hay que alimentarlas con un miedo de nuestra mente. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tiene una parte que va a tratar siempre de sobrevivir, de vivir un poco más. Y eso conlleva, cuando somos seres humanos que hemos desarrollado una parte que llamamos inteligencia o razonamiento, esa parte a veces recibe los mensajes de el cerebro más animal, más instintivo, que dice que hay que sobrevivir, y lo interpreta agarrándose, proyectando lo que está en la memoria hacia el futuro. Con lo cual, cuando nos agarramos, nos apegamos a algo, estamos alimentando el sufrimiento. Morirse es algo mucho más sencillo. Y el mensaje es que nos vamos a morir bien si entendemos a dónde tiene sentido prolongar nuestra vida. Hay un momento en que vamos a saber que podemos llegar hasta ahí.
relajarse, no agarrarse y simplemente con los recursos que tiene la sabiduría de nuestro cuerpo, saber que todo se va a ir produciendo para morirse como un sueño en el que entramos como cada día y que nos vamos a despertar en otra dimensión que no tiene los parámetros de esta, que no tiene ni las mismas imágenes, ni los mismos materiales, ni los mismos objetos, ni las mismas sensaciones. Todo eso se queda aquí. Y en ese punto, pues todo esto que nos ha servido, ojalá, para morirnos bien, pues se va a disolver y se va a quedar aquí. Has dicho algo muy bonito, Vicente, me ha gustado mucho porque la similitud es exacta. Como cuando nos acostamos a dormir cada día, pues no necesitamos comer y beber, necesitamos relajarnos. Y igual que inspiramos, expiramos y pajarito que voló. Es así de sencillo, pero siempre vamos a tener alrededor tensiones y energías que tratan de que no nos vayamos. Eso se tiene que ir disolviendo también. Y en ese sentido, pues el término de aceptación, de rendimiento, es algo... Me gusta más la aceptación porque veo que alguien apunta por ahí lo de Sí, rendirse. la rendición, sí, Almudena. Me gusta más la idea de aceptación que de rendirse, porque parece que significan casi lo mismo, pero rendirse parece que conlleva un punto de impotencia, de frustración, de lucha. Entonces, la aceptación tiene mucho más que ver con nuestra capacidad de expansión. Aceptación yo lo veo más como expandirse, rendirse, bueno, que es una palabra que podemos utilizar y que siempre puede llegar después de la lucha, pero incluso detrás de la rendición, si es lo que llega, va a tener que aparecer la aceptación para que de verdad podamos vivir como algo no propio de mi lucha, sino como algo que incluya mucho más la comprensión del proceso, la comprensión del fenómeno. Rendirse parece que no está orientado a la comprensión profunda. Aceptación supone mucho más que ha llegado el momento desde la comprensión, que incluye no luchar. Vicente, ¿consideras que practicar meditación nos puede ayudar a morir mejor? Practicar meditación sobre todo va a ser fundamental para vivir plenamente. La meditación es una manera de expansión de la conciencia que además con la práctica profunda se pueden tener esas experiencias de conciencia expandida que nos conecta con ese nivel al que vamos a alcanzar muriéndonos. Entonces la meditación es una herramienta fundamental para cómo vivir en plenitud. Pues claro que es recomendable y hay como muchos niveles para profundizar en la meditación. En ese sentido, siempre practicar la meditación no como algo obsesivo para manejar la atención, porque muchas veces, y vivimos en una época en que la meditación, cuando hablamos del modelo mindfulness, que puede ser una práctica dentro del sentido de lo que llamamos meditación, el mindfulness a veces enfoca mucho el manejo de la atención para mejorar el rendimiento en la vida. Entonces, cuidado porque para acercarse a lo que hablamos en el proceso de morir, el proceso de expansión de la conciencia, hay que dar un paso más y no centrarse exclusivamente en el manejo de la atención. Vale para una fase, pero en un momento hay que dar el paso siguiente de disolver la atención. Entonces, hablamos del nivel de la meditación centrada como un nivel, pero más allá estamos en el nivel del vipassana, que es un modelo de atención en el que lo que enfocamos es el darse cuenta.
samatha sería la meditación centrada en la atención y la centrada en un objeto, pero más allá entramos en la dimensión de disolución de la atención, que es el darte cuenta, que sería el nivel de vipassana, que Que es, es ahí donde dices tú, me doy cuenta, acepto y fluyo. Y es el momento de soltar. es el momento de la disolución, efectivamente. Vicente, y bueno, te voy a preguntar tal como me ha venido a la cabeza y va a sonar un poco, puede que violento. Danos más herramientas para morir bien. Herramientas para morir bien. Abandonarse, abandonarse. Yo creo que todos en un momento nos vamos a morir bien. Creo que la dificultad está en querer seguir viviendo un poco más. Entonces creo que las herramientas no son tantas para morir bien, sino para vivir bien Para vivir bien. hasta el final. Entonces, ¿cómo vivir bien? Que va a suponer también morirse bien cuando llegue el momento. Trabajar sobre tomar conciencia de cada cosa, ser conscientes de cada momento, vivir plenamente cada instante. Cuando hablamos de morirse como algo que está al final, siempre para mí el mensaje es: vive plenamente este momento, porque este momento, mientras lo nombras, se está muriendo. ¡Wow! Entonces, ¡Qué entonces bonito! creo que esa es la clave. Si uno de verdad siente que este momento se muere, de verdad que va a vivirlo plenamente, y esa es la clave para vivir y morir bien, porque estamos hablando de dos dimensiones que son la misma, la misma. Íntimamente ligadas, correcto. Entonces, ahí no hay más historia que de verdad vivir el momento. Y además, cuando hablamos de expansión de la conciencia, añadir a esa vivencia del presente, de este instante, sabiendo que somos capaces de ampliarlo. Como que este momento, este instante, con entrenamiento podemos ampliarlo, de forma que en un instante podemos integrar pasado, presente y futuro. Y eso es un trabajo que podemos hacer con prácticas que ahora mismo, pues, con grupos de los que vamos haciendo trabajos concretos, pues tratamos de desarrollar estas herramientas en que podemos vivir lo que sería la dimensión del presente continuo que tiene. ¡Estoy viviendo! Entonces, creo que esto es lo que más nos puede ayudar a morir en donde a veces nos preguntamos el significado de morir, pero trayéndolo al cómo vivir plenamente este instante y sabiendo además que este instante lo podemos ampliar, ampliar con los mecanismos Me ha que gustado tiene mucho lo el que has dicho, cerebro. lo del presente continuo, porque cuando yo estaba diciendo estoy viviendo, es estoy viviendo, estoy muriendo. O sea, es como lo que tú decías, está absolutamente ligado. Nos dice Paco desde Cartagena, quizá aceptar lo que implica la incertidumbre. Siempre cuando hablamos de cómo vivir, la única manera de acercarnos a la vida es sabiendo que el momento que viene es algo que vamos a crear, pero que en esta dimensión nunca podemos tener la certeza de que hay en el momento siguiente. Vivir en la incertidumbre lo podemos hacer desde la confianza y no desde la seguridad. Algo que nos hace sufrir mucho cuando queremos controlar el momento presente o el momento futuro es precisamente acercarnos desde la incertidumbre y no preocuparnos del tema de la seguridad. Cambiar siempre seguridad por confianza. Creo que es un elemento clave. Confianza te permite vivir creativamente con lo que tienes. Seguridad siempre te va a llevar a el Con deseo de rigidez. controlar y te va a generar siempre frustración,
porque nunca vas a poder controlar lo que ocurre y eso siempre te va a crear frustración y sufrimiento. Vicente, vamos a volver a las voluntades anticipadas y a tus muchos años de experiencia en una unidad de cuidados intensivos, porque como bien dijiste al principio, muchas veces nos es más fácil decidir qué no queremos por lo que hemos conocido, a decir que sí queremos. Creo que la mayor proporción de personas que hacen su documento de instrucciones previas no quiere dolor y no quiere sufrimiento. Esto es como la sensación general. Pero nos gustaría que nos comentases, si puedes y si te parece oportuno, alguna experiencia en la que súbitamente las cosas hayan cambiado, incluso estando en una enfermedad crónica, y ese documento haya permitido que la persona recibiese esa atención sanitaria que previamente había registrado. Sí, vamos, puedo contar casos de ese tipo, porque siempre uno puede cambiar, uno siempre puede cambiar su decisión. Entonces, y no es una cosa extraordinaria. No es lo mismo plantearte cuando estás bien, pues no quiero, uno puede decidir, pues no quiero que me pongan quimioterapia en caso de tener un cáncer. Vale. Si llega un momento en el que cuando tienes un tipo de cáncer, pues tienes información que no habías recibido porque no te había ocupado ese momento el recibirla, tienes información nueva, pues puedes en un momento tomar la decisión de aceptar el tratamiento, modificar tus voluntades anticipadas con la nueva información y modificar algo. He llegado a vivir casos extremos de, por ejemplo, pues alguien que no era español y que tenía unas voluntades anticipadas, modelo norte de Europa, en que allí él pedía eutanasia hasta en el caso de quedarse ciego. Entonces, esta persona le tocó vivir su experiencia aquí de tener un ictus con una limitación importante de la movilidad y se le puso ventilación mecánica porque no se conocía en ese momento sus voluntades anticipadas. Cuando se recibió el documento en que lo pedía, pues en ese momento habían pasado unos días y se había podido despertar. Al recibir el documento, pues me tocó hablar con esta persona y plantearle, bueno, pues según tu documentación, te tenemos que quitar el respirador y sabiendo que tú habías expresado que en cualquiera de estos casos, pues no querías que se te mantuviera con medidas de soporte. Entonces, como ahora pues ha llegado ese momento, pues vamos a retirarte la máquina a no ser que tú decidas otra cosa. Bueno, con lo que se pudo comunicar decidió que quería seguir adelante. Y bueno, pues simplemente al recuperar la conciencia y preguntarle, tenía suficiente capacidad como para decirte sí o no con los ojos, con los movimientos de los ojos. Y eso es válido, ¿no, Vicente? Porque está en pleno uso de sus capacidades, lo único es que tiene un tubo endotraqueal que no le permite hablar. Exactamente, pero cuando tú le preguntas, si dices, si me estás entendiendo, cierra los ojos. Si no me entiendes, mantén los ojos abiertos. Vale, te entiendo. Si entiendes lo que te ha dicho, entiendes que es el momento en que, a no ser que tú decidas otra cosa, quieres que te quitemos el tubo para dejarte que evoluciones hacia la muerte. No. Lo sabía. No. Vale, claro que sí. Totalmente válido. Vale. Además, vamos a un caso, porque tú antes mencionaste y mi cabeza se ha quedado ahí pendiente de un tema, y es, ¿qué sucede si una persona ha decidido registrar en su documento de voluntades anticipadas que llegada a una demencia o una tipo Alzheimer y se desconecta de su voluntad, quiere la eutanasia?
ahí esa persona no la va a poder solicitar, pero sí había puesto que la quería. ¿Qué sucede en ese caso? No, psicológicamente en ese momento para pedir la eutanasia tendría la valoración de un equipo para esa situación, porque hablamos de Alzheimer o de demencia senil como una Correcto. situación que tiene muchos niveles. Entonces requeriría que hubiera una valoración de cuál es su nivel de capacidad para tomar decisiones a la hora de Ujú. poder pedir la eutanasia o no. Si una persona, su representante, por ejemplo, bueno, ya es su representante, ¿no? Ha decidido con voluntad que quiere tener un representante que actúe por él o por ella en un momento dado. Pero además de eso, si tiene un poder para actuar de forma general por esta persona, conoce, por supuesto, sus valores, sus principios, su biografía, sus creencias, y lo conoce todo, y ha llegado ese momento en que la demencia ha llegado a un punto donde esa persona no va a tener capacidad ni de decir sí o no. Esta persona puede actuar para validar el deseo de este ser que ha entrado en este proceso. Creo que aunque haya una delegación de funciones que se puede poner en el documento de últimas voluntades, tal y como está redactada la petición de eutanasia, la petición debe ser personal y no puede ser delegada. Y, Ok. y, eso, y eso tiene un sentido jurídico que puede ser importante a la hora de que haya intereses por en medio de las personas que te representan, intereses de un tipo o de otro. Entonces, ahora mismo, en cómo está la ley, la petición de eutanasia la tienes que hacer personalmente Persona. y mantenerla. Y debe haber una valoración psicológica de tu capacidad para tomar decisiones a la hora de que que se pueda adecuar. Este es un aspecto muy, muy importante. Bueno, Vicente, estamos llegando casi a la hora de estar charlando. Yo creo que sobre este tema y muchos más podríamos hablar eternamente, pero tu tiempo también es limitado, lo entiendo y lo agradezco. ¿Qué te parece que se nos puede haber quedado en el tintero, que te parece importante comentarle a la gente para que tome su decisión? Bueno, creo que siempre se queda todo en el tintero. Lo que habría es que hacer un tintero enorme para que todos, para que todos pudieran mojar en ese tintero de lo que estamos hablando. Creo que siempre el mensaje es mirarse uno hacia adentro y si uno quiere mantener su libertad y su autonomía en cualquier situación, pues es el momento de reflexionar para expresar nuestros valores y no solo ponerlos en un papel, sino creo que todavía tan importante como dejarlos registrados en un papel es hablarlo en cualquier oportunidad que se tenga con quien esté cerca. Creo que eso es fundamental. Vicente, muchísimas gracias. Sé que tu tiempo es valioso y de la gente también, pero todo lo que nos has regalado hoy es oro en polvo. Así que muchas gracias por tu tiempo, por este espacio y seguro que algo más se me ocurrirá para volverte a traer. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, somos un equipo y la parte que me toque para colaborar pues está siempre disponible con agradecimiento y siempre decisión de disponibilidad. Gracias, Ruth. Claro que sí. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti. Hasta que quieras. Bueno, amantes de la vida, esto es Hablando de Voluntades Anticipadas con el doctor Vicente Arráez, mi mentor, mi profesor, un amigo y, como dice él, parte del equipo de la vida. Conocernos, hacer introspección, reflexionar, tener la intención de liberar de sufrimiento a los seres que se van a quedar cuando nosotros estemos en proceso de morir. Hoy es un buen momento para hablar de ello. Aprovecharos de este live para decirle a vuestra familia: hey, he escuchado al doctor Vicente Arráez hablando de esto, de hacer introspección,
de pensar qué asistencia sanitaria queremos o no en el momento de morir y, ¿por qué no?, utilizarnos para dar ese primer paso, para tener esa muleta, para hablar de temas como son la muerte, que son de vital importancia. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio y nos volvemos a ver en Hablando de Voluntades Anticipadas. Soy Ruth Mogollón. Un placer.